Valeria Bonilla es una mujer transgenerista de 27 años. Trabajó desde hace 5 años con la coordinación de la política pública LGBT en la Secretaría de Planeación. Antes trabajé desde el movimiento social LGBT. En realidad estoy con este tema desde hace 8 años. Soy comunicadora social. Jonathan Espinosa, yo soy un hombre trans que trabaja, vive y permanece trabajando por los derechos de los hombres transgénero en la ciudad de Bogotá. Soy administrador financiero, tengo una especialización en intervención y gerencia social. Alejandro Michel Valencia es un abogado constitucionalista, activista de la población LGBT hace aproximadamente 11 años. He podido participar en administraciones distritales en la formulación de política pública LGBT. Actualmente soy parte de la Mesa LGBT de Bogotá y trabajo en el Congreso de la República. Soy del Pacífico, vivo aquí en la Candelaria hace 10 años. De una mujer negra, transgénero, que ha podido llegar a espacios de participación. Y yo creo que eso es importantísimo para Michelle. Mi nombre es Daisy Joana Olarte Navarro, soy politóloga. Actualmente también soy activista del movimiento social transgénero. Soy parte del Consejo Consultivo LGBT de la política pública electa por las personas transgénero. Trabajo también con la administración distrital y coordino el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Zona Centro. La política es como esa herramienta que tenemos las personas para impulsar como leyes, para administrar la ciudad, para garantizar derechos. La política para mí es una herramienta que tenemos los ciudadanos para conocer nuestros derechos, para saber cómo desarrollarlos, pero también para saber cómo exigirlos. Es una ciencia que debe buscar, pues obviamente, el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos dentro de un Estado. Para mí la política es poder tener esa participación activa de lo que pasa en mi comunidad, de lo que pasa alrededor de donde yo vivo. La política son todas aquellas relaciones de poder que tenemos los seres humanos, y todas las relaciones de los seres humanos son relaciones de poder. Bueno, el Estado somos todos, ¿no? Es lo que está compuesto por el territorio, por las personas, por una forma de gobierno que tenemos elegido. El Estado es todo lo que está dentro de este territorio. No es solamente ese andamiaje institucional que hace que nos garanticen los derechos, el acceso a los servicios públicos y a los bienes públicos, sino que también pues somos todos en la medida en que tenemos una identidad y tenemos toda una cultura también homogénea, pues digamos no es homogénea, pero sí es identitaria. O sea, conocemos que cada región del país tiene una cultura,
tenemos una moneda, etcétera. Entonces el Estado es eso. Los derechos son como todas esas garantías que los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos y que tenemos que luchar por ellos. Lastimosamente en nuestra sociedad, por tener una orientación sexual o una identidad de género distinta a lo que normalmente, a lo común, eso no nos hace perder derechos y es por lo que tanto lucha pues nuestro movimiento, ¿no? Por garantizar derechos, porque tengamos derechos iguales todos y todas. Para mí los derechos son uno de los más preciados regalos, y no regalos porque alguien nos los haya dado, sino porque a través de la historia y a través de una serie de luchas sociales que van desde el individuo hasta la colectividad se han logrado. Creo que es importante resaltar dos que me parecen a mí fundamentales e importantes, que es el tema de la igualdad y la libertad. A través de la historia del tiempo, pues ha costado muchas vidas conseguirlos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que se da con bastantes siglos de historia, aún no se ha logrado materializar, y por eso desde nuestros cuerpos, desde nuestras resistencias, logramos día a día tratar de reivindicarlos para posicionarlos, para que sea intrínseca en su manifestación y obviamente pues su apropiación, para que el lenguaje de los cuerpos, el lenguaje de los derechos, pues se hable en clave de temas positivos para nuestra población. Muy poco hablamos de los deberes, pero los deberes también son muy importantes porque los deberes son como las responsabilidades que tú tienes también contigo mismo y con los demás, con la comunidad, con lo colectivo, con el Estado, y creo que los deberes es eso, es las responsabilidades también que debemos asumir para poder asumir derechos. Es como ese equilibrio también de recibir y dar. Los deberes es cómo yo, como ciudadano, como ciudadana, puedo desenvolverme en una vida en sociedad sin necesidad de que otra persona me esté, o el Estado me esté diciendo, vea, es que usted tiene que hacer esto, hacer lo otro, ¿no? O sea, el deber también tiene mucho que ver con el sentido común, ¿no? Del ser ciudadano. Entonces no, por ejemplo, respetar, saber que somos diferentes, que somos distintos. Si no cumplimos con los deberes, pues no podemos garantizar nuestros derechos. La participación política. Para mí es cuando los y las ciudadanas se empoderan, empiezan a reconocer como unas falencias, unas dificultades, unas necesidades, unas problemáticas, y deciden empezar a participar en la política para cambiar las cosas desde allá, ¿no? Desde un congreso, desde un senado, desde un alcalde que se elige, que tenga una agenda que esté acorde como a las necesidades que en nuestro caso como grupo poblacional tenemos. Entonces la participación política es cuando las personas empiezan a ser parte de un partido político, de una campaña, de algo que les va a garantizar más adelante como generar unos cambios. Para hacer política no se necesita que usted sea político, se necesita que usted participe. ¿Y qué es participación? Primero, obviamente, al hablar de participación tenemos que reconocerla como un derecho. ¿Y por qué es un derecho? Porque le permite a usted como ciudadana y ciudadano incidir en las decisiones que se toman dentro de un Estado. Dentro de ese Estado usted tiene la opción de decidir qué es lo más viable o lo inviable para el mismo desarrollo obviamente de la ciudadanía. Y precisamente como movimiento social LGBT es uno de los derechos más usados. ¿Por qué? Porque fortalece y promueve acciones políticas de desarrollo del movimiento social a través de la organización de colectivos y organizaciones sociales que van a incidir en las decisiones que se toman frente a lo público. Bueno, sí ha sido un poco difícil porque, pues digamos, las personas transgénero no tenemos acceso de forma fácil a los espacios institucionales para poder ser funcionarios públicos. A pesar de que yo soy una persona preparada, soy administrador financiero, tengo una especialización en intervención y gerencia social. A pesar de eso, pasé mucho tiempo sin poder ser funcionario público, pues porque también tiene uno que estar reconocido dentro de la población,
porque además tiene uno que haber hecho un proceso también de incidencia que le permita a la población visibilizarse y en ese sentido poder pues alcanzar estos cargos que pues son completamente reducidos para pues tanta población LGBT que hay en Bogotá y pues si lo vamos a mirar a nivel nacional pues creo que nosotros somos una minoría pero súper pequeña a nivel nacional como empleados públicos. Creo que lo más difícil para asumirme como sujeta o sujeto político ha sido primero reconocerme y entender cuando tú empiezas en estos espacios de participación, en estos espacios políticos, hay cosas que tú no entiendes. Siempre hay como personas o seres que también se disputan entre cosas que de verdad uno dice, bueno, realmente cuál es el trabajo, cuál es la lucha aquí, qué es lo que queremos, donde no nos ponemos de acuerdo, pero sí lo más difícil es poder entrar a los espacios y que nos, digamos, de alguna manera nos escuchen y que realmente tengamos esa participación activa que realmente ha sido difícil. Esto de entrar en estos movimientos, esto no es de un día para otro, esto es un proceso de años, y yo creo que a medida que tú vas creciendo, digamos, políticamente, tú te das cuenta de cosas que atrás no te contaban ni te decían. Yo desde muy pequeña siempre me gustó todos los temas que tienen que ver con historia, con los documentales, con las noticias. Cuando entré a la Universidad Nacional en el año 99, pues quienes entramos en ese semestre, tuvimos la oportunidad de conocer a Jaime, porque Jaime Garzón daba unas charlas a los primíparos, tanto de la Javeriana como de la Nacional. Entonces, precisamente una semana antes de que lo mataran, nosotros entramos de primíparas y él nos dio una charla sobre cómo era el estudiante de la Nacional versus al estudiante de la Javeriana. Fue algo muy bonito, muy chévere, pero también muy impactante cuando ese 13 de agosto del 99 pues lo asesinan vilmente, fue fuerte. Y yo todavía viví una universidad pública muy contestataria, muy altiva, y yo creo que eso también me fortaleció en el discurso. Además pues mi formación en ciencia política pues te hace ver eso. Y ya ahorita actualmente en mi vida el tema de mi tránsito, pues yo siempre desde los 8 años tengo recuerdos de haber sido o de haberme vestido con ropas de mujer, pero pues fue prácticamente ya después de haber salido de la universidad, después de que fui docente de colegio y más o menos en el 2000, entre el 2009 y el 2010 hago el tránsito, digamos, ya salgo a lo público, salgo del llamado closet y pues también veo como la posibilidad de hacer de mi tránsito toda una acción política, sí, hacer de todo este tema de lo transgénero, de todo este tema, hacerlo una acción política, y por eso me he dedicado prácticamente en los últimos 8 años a ser activista y representante del movimiento social transgénero, porque para nosotras las personas transgénero este no es solamente un tema de transformar nuestro cuerpo, sino también transformar las realidades de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestras parejas, de nuestros hijos, o de la vida de nuestros hijos también, ¿no? O cómo nuestros hijos también nos transforman a nosotras. Entonces en esa medida también siempre he pensado que mi tránsito tiene un carácter muy político, no solamente un tema estético de verme, de querer tener una identidad femenina, sino también un carácter muy político de decirle al mundo, mira, es que las personas que somos diversas, las personas que vamos en contravía de esas identidades de género impuestas por una sexualidad o por una genitalidad con la que nacemos, entonces nos imponen una identidad de género, y esa imposición es cultural, y nosotros las personas transgénero contravertimos eso no para minar las bases de la sociedad, sino al contrario, yo creo que para enriquecerlas, porque entendemos que la diversidad en la familia, la diversidad en la cotidianidad, la diversidad en la economía, en la política, tiene que estar, y nosotros las personas transgénero somos un vivo pues testimonio de esos cambios. Mire, en 1991 Colombia expidió una constitución
hablaba del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Pero ¿cómo entender que era un Estado social de derecho? Pues obviamente en el marco de los derechos. Básicamente la población LGBT ha luchado por muchos años. Creíamos que esa constitución iba a traer, digamos, unos avances importantes. Claro que los traía, pero los traía en el texto. Cómo, digamos, desarrollar o vincular ese texto con la realidad que vivíamos como ciudadanos, pues obviamente tratando de materializar esos derechos. Particularmente desde mi experiencia profesional como activista hace 11 años, pues ha sido bastante complejo. La vida de cualquier persona de la población LGBT o en mi caso homosexual está atravesada por unas luchas. Esas luchas obviamente traen lágrimas, traen dolor, traen fortaleza, traen momentos agrios y momentos dulces. Colombia está viviendo o está pasando por una situación pues bastante compleja. Estamos en todo el tema de un proceso de paz que también incluyó a la población LGBT, pero también nos hemos tomado las calles y empoderado por el tema de la ley de identidad de género, por el tema del matrimonio igualitario, por el tema de la adopción. Hemos tenido que luchar contra pastores cristianos, contra congresistas y contra una cantidad de personas que no han querido que esos derechos que pusieron en la misma Constitución, que ellos mismos legislaron, estén en favor de nuestro sector. Entonces, los derechos para qué, para cuando me convengan, o para un grupo poblacional, o los derechos para todas y todos los colombianos. Es, digamos, lo que vivimos día a día. La política pública es como un mecanismo por medio del cual se garantizan derechos de grupos poblacionales vulnerables. Existen distintas políticas públicas, en nuestro caso es la política pública LGBT, política pública de etnias, de mujeres, personas en situación de discapacidad. Es como esa herramienta que tenemos las poblaciones vulnerables para garantizar nuestros derechos desde el tema institucional, desde el tema público. Tiene que haber un movimiento social que impulse desde la administración la necesidad de una política pública, ¿no? Entonces la gente tiene que empezar a organizarse, digamos, en el caso de la política pública LGBT, la gente desde hace muchos años, desde hace más de 16 años, se empezó a organizar, empezó a generar una agenda política en donde pues se vio la necesidad de crear una política que garantizara desde la administración los derechos de las personas LGBT. Entonces todo empieza desde el movimiento social. Yo siempre lo he dicho que la política pública no existiría si las personas LGBT que hace muchos años hacían activismo y que estaban como trabajándole al tema, no se organizaron, no generaron una agenda ahí con políticos para que en la administración de Lucho Garzón se firmara, en nuestro caso, la política pública LGBT, la creación. La política pública LGBT es una política pública súper fuerte, está reglamentada por el acuerdo 371 de 2009. Es una política pública que ha venido teniendo grandes avances en estos últimos años. En el año 2014 se firmó el decreto 062 que le dio dientes a la política pública LGBT. Digamos, antes con el solo acuerdo nos tocaba ir como a las entidades del distrito como a solicitar el favor de que generaran acciones a favor de la política pública LGBT. Ya con este decreto obliga a todas las instituciones del distrito a generar acciones a favor de la política pública LGBT. Las políticas públicas son, digamos, decretos que se han que han salido desde el Estado con el fin de buscar una equidad, porque una política pública se crea cuando hay un grupo minoritario o un grupo vulnerado, porque pues hay política pública de niños, de infancia, de adolescencia, de jóvenes, de mujer, pero también hay una política pública de LGBT y es por las constantes vulneraciones que tenemos las personas LGBT pues en la nación, ¿no? Pienso que la herramienta que me ha servido es, uno, el empoderarme de mis derechos, dos, el estudiar la política pública, tres, ser activista y visibilizarme también y decir si existimos, estamos acá, somos hombres trans, pues además porque somos los más invisibilizados de todo el acrónimo, pues, y hacer incidencia desde los derechos vulnerados de los hombres trans. Eso hace que tú te visibilices y de esa forma pues también puedes alcanzar este tipo de cargos, ¿no? Yo quiero
decirle a la ciudadanía, en primer lugar, que participemos más, que seamos más activos, que seamos más políticos, que seamos más críticos. Creo que es importante si queremos generar un cambio desde nosotros, pero también alrededor. Yo creo que tenemos que participar más en lo que pasa en la ciudadanía. Yo creo que si queremos realmente una transformación, una paz, y queremos que nuestros derechos sean escuchados, pues también tenemos un deber, y ahí es el deber de la responsabilidad de también participar en los espacios de ambiente, en los espacios culturales, en los espacios artísticos, en todo tipo de espacios que nos genera un bienestar a la ciudadanía. Yo creo que si tenemos en cuenta eso, podemos tener y transformar este país desde lo que hacemos. Pero si exigimos derechos y no hacemos nada en tema de deberes, que es nuestra responsabilidad como ciudadanía, es una responsabilidad, no es algo que, no, así como también tenemos cuando vamos a la escuela o cuando vamos a la universidad, también tenemos que asumir unas tareas, unos ejercicios, que es lo que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. Pero si la ciudadanía no lo hace, pues entonces no esperemos mucho. Yo creo que es importante que nos toquemos cada uno y cada una de nosotras y digamos, independientemente si somos negros, amarillos, azules, verdes, LGBT, no, somos seres sujetos de derechos y creo que a partir de ahí yo le digo a la ciudadanía, participemos. El que quiera activamente, pero tengamos unas obligaciones, porque eso es importante. Entonces les invito a toda la ciudadanía a participar en los espacios políticos, sociales, culturales y más desde lo local, y luego podemos seguir a otros espacios. Para los ciudadanos y ciudadanas a veces participar en estos espacios institucionales, políticos, es harto, ¿sí? Como que la gente se aburre, no le llama la atención. Mi mensaje ahí, mi recomendación es que participen, que se empoderen, que aprendan, que de todos estos espacios es de donde se cambian las cosas. La institución no podría hacer nada si no contamos con la línea que nos da la ciudadanía, ¿sí? Yo siempre lo he dicho en las localidades, sin la ciudadanía, las alcaldías construirían colegios cuando se necesitan hospitales. Dejar de fracturar el movimiento, sino trabajar en bloque. Es súper importante que haya una unión real, porque pareciese que las personas gay tuvieran unas necesidades, y evidentemente es así, pero toca tener las necesidades de las personas gay, de las personas lesbianas, de las personas trans, de las personas intersexuales, de las personas bisexuales, y armar un bloque, porque mientras nosotros estemos fracturados como movimiento, eso va a ser muy lejano. Pienso que la potencia está en estar unidos, en reconocer que este no es un Estado, o no debería ser un Estado completamente paternalista, sino que nosotros también tenemos que aportar como ciudadanos a ese proceso. No podemos esperar que todos nos lo lleven, sino que nosotros tenemos, así como salimos a trabajar, tenemos que salir a trabajar para fortalecer esas políticas, y que no se quede en lo que está, que es una política pública de papel, porque es una política pública que no tiene un presupuesto para ser ejecutada. Entonces, pues, como cualquier proyecto, sea política o sea cualquier tipo de proyecto, pues sin dinero no va a ser muy difícil que se lleve a cabo o que tenga una incidencia realmente fuerte en los ciudadanos. Particularmente, siempre hemos tenido que afrontar algún tipo de violencia en mayor o menor medida. Mire, yo he trabajado mucho por el empoderamiento de los derechos de la población LGBT en el espacio público, es decir, el tema de la afectividad en el espacio público entre parejas del mismo sexo, para que no me boten del centro comercial, para que no me violenten, para que en el colegio no me hagan matoneo escolar, para que la familia no me eche a la calle y tenga que terminar de pronto ejerciendo la prostitución, para que pueda acceder o pueda ingresar a un empleo digno, o para que simplemente no me señalen por ser diferente. Entonces, como les decía, nuestra vida de principio a fin está atravesada de una serie de luchas. Seguiremos empoderándonos porque este tema se gana guerreándola, y es lo que hacemos día a día, y ese es el mensaje que yo siempre le quiero transmitir a la gente: guerréela, no deje que le pisoteen sus derechos, y por siempre tenga presente que hay unos valores supremos, los cuales son la igualdad y la libertad.
todas las personas y en especial a las familias, y es decirles que no se asusten con la diversidad, que nosotros no estamos en contra ni queremos minar las bases de la familia, sino al contrario, queremos enriquecerla. Es decir, el hecho de que una familia entienda que puede haber un miembro de su familia que sea sexualmente diverso no significa que tenga que ser excluido, segregado, maltratada, una persona maltratada, sino al contrario, tiene que dársele el amor, dársele el apoyo, y así verán que también somos ciudadanos y ciudadanas de bien, que también aportamos a esta sociedad. O sea, el llamado a todo el mundo, a los políticos, a los cristianos, a los no cristianos, a las propias personas LGBT, es que entendamos que podemos vivir en sociedad, ¿no? En convivencia, en alegría, en armonía y con nuestras diferencias, que no tenemos que ser homogéneos, no tenemos que ser iguales en términos de nuestras construcciones identitarias, de lo que pensamos, de lo que queremos, de nuestros gustos. En eso somos totalmente diferentes. Somos iguales en derechos, somos iguales en deberes, ciudadanos, somos iguales ante la ley, pero tenemos unas grandes diferencias particulares, y eso es lo que nos hace ricos y ricas como ciudadanos, como seres humanos, como personas, y yo creo que ahí es donde está la esencia del Estado moderno.